Mañana. Voy a estar en espacio Líneas de Fuga. Vamos a dejar puesto en Instagram y en Facebook el aviso. Mañana a las 18 horas, durante una hora, hablando sobre el psiquismo en el aislamiento. Bueno, todo esto que venimos trabajando entre todos aquí en Los Vivos, ¿no? El efecto traumático, ¿sí? Del aislamiento, la regresión que se produjo en el aparato psíquico, los sueños, que fue lo que estuvimos trabajando, ¿no? La semana pasada. Y bueno, todo lo que tiene que ver con este punto en el cual la pulsión de muerte va tomando lugares, ¿sí? Que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y que por eso los analistas estamos reuniéndonos para hablar, ¿no? Una y otra vez acerca de cómo intervenir, de cómo autorizarnos, ¿no? A través del teléfono, a través de las plataformas, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un reacomodo, una asimilación y acomodación de contenido para reestructurar toda la cuestión de cómo seguir laburando, aunque mucha gente por ahí ya trabajaba por Skype, pero ahora esta cuestión de todos los pacientes, sumado al condimento del encierro, ¿no? Que no es poco. Hola a todos los que van llegando. Hola. Así que mañana, ¿a qué hora, Violén? Mañana a las 18 horas, durante una hora vamos a estar hablando de eso. Desde el Instagram de Líneas de Fuga. De Líneas de Fuga, de Espacio Cultural Líneas de Fuga. Háganse amigos, pongan seguir. La verdad que es un lugar fantástico y Cristina González lo lleva adelante desde hace un tiempo con gente divina, la verdad. Y bueno, así, vamos a tratar de estar a la altura. Bien, ahí está. Espacio Líneas de Fuga. Qué grande Vanina, sí. Bueno, mañana vamos a estar con Vanina hablando. ¿Con ella misma? ¿Con esta que está acá? Sí. Bien. Así que bueno, en un ratito, ya, mañana. Horas nada más para el encuentro de Espacio Líneas de Fuga con Violén Fuapúpulo. Bueno, Violén, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestras charlas en Rayuela? Hoy en particular, la idea es poder un poco continuar lo que estuvimos trabajando la semana pasada acerca del análisis de sueños, ¿sí? Y ubicar cómo el inconsciente es una instancia psíquica muy activa, productora, pujante, a diferencia de lo que a veces uno escucha, donde se habla del inconsciente como, bueno, un mero reproductor de los significantes, de las marcas del pasado, ¿no? Como una cosa guardada, escondida y oscura. Tal cual. Y hay algo ahí muy preocupante porque también probablemente es heredero de cierto modo de transmitir la clínica psicoanalítica, ¿sí? Que está muy lejano del modelo freudiano, ¿no? Freud hablaba del aparato psíquico en términos profundamente dinámicos. Yo hoy estaba leyendo Lo Inconsciente, que es un artículo muy profundo metapsicológico de 1915, y es fantástico cómo él dice cómo se van moviendo las fuerzas adentro del aparato psíquico para producir las distintas situaciones que él ve, ¿no? Bueno, de esa pujanza es de la que queremos hablar hoy, porque exige del analista también una disposición a esa libertad y a esa pujanza que nos muestra el inconsciente, ¿sí? También otra de las cuestiones que tienen mucho que ver con esto que les voy a contar es pensar el inconsciente como una potencia, es también pensarlo más en términos de cierta libertad que tiene la palabra, ¿sí? Las marcas de ese aparato en la producción de síntomas, pero también en todo lo que tiene que ver con lo creativo. Mientras que hay,
Freud ponía dos palabras en alemán, no nos vamos a poner muy académicos, pero los que estudian psicoanálisis escuchan muchas veces, ¿no? El Urverdrang, digamos, ¿no? Es decir, el inconsciente reprimido, ¿sí? Sí. Y después hacia el final de su obra habla del Unerkannt, que es aquello que es imposible de poner en palabras, pero que no por eso es menos eficaz. Ese inconsciente es el que todo el tiempo nos habla. Por eso, ¿no? Por eso es imposible de poner en palabras, ¿es el que nos habla? Claro, nos habla a través de las imágenes del sueño, de los lapsus, ¿sí? De las formaciones. Claro, pero ahí requiere otras cosas del analista, ¿sí? Porque este es el paralelismo que queremos armar hoy. Un analista que solamente se dedica a leer y a seguir el significante, ¿sí? Que es algo que la semana pasada yo les dije, bueno, un poco lo pasamos, digamos, ¿no? Así rápidamente, que es un analista que sigue una palabra a través del análisis de su paciente, o un analista que está allí también escuchando otras cosas y otorgándose una libertad para intervenir que tiene que ver con conocer profundamente la historia del paciente. Les voy a dar un ejemplo. Dale. Freud en un caso de una nota al pie, la verdad, yo ahora no recuerdo de qué artículo, pero me acuerdo porque me impactó mucho, era una nota al pie. ¿Vieron cuando visualmente ustedes tienen hasta dónde lo leyeron y que era del lado derecho, digamos, del frente de la hoja? Bueno, y él relataba, sí, porque bueno, estas son las cuestiones que uno lo marca, ¿no? Ciertas lecturas donde uno, algo se empezó a abrir en uno y uno decía, ay, por favor. Y de una nota al pie, que uno no siempre lee las notas al pie. Eso, lean las notas al pie porque ¿Hay que leer las notas al pie? Y además porque son divertidas, nos acostumbraron a que las notas al pie son un plomo y que tuvieran más o menos que ver con una cuestión profunda académica, y no, lo profundo académico se trabaja en el cuerpo del texto, y la llamada pie de página es algún detalle que justamente los analistas sabemos que en el detalle está lo jugoso. En el detalle está la posta. Exactamente. En ese puntito, digamos, a nota a pie de página, Freud describe la historia de un hombre que tenía lo que ahora se llama TOC, ¿no? Unos trastornos, no podía tocar la puerta, no podía, fóbico, una mezcla de fobia y neurosis obsesiva, pero a un extremo terrible. Entonces, Freud contaba cada uno de los detalles de lo que era su ceremonia para poder irse a dormir. Entonces contaba, ¿no?, que él vivía y tenía su habitación y en ella tenía una cama, tenía una mesa de luz. Relata pormenorizadamente todos los objetos que había en esa habitación y cómo él tenía que poner la silla en determinada posición en un costado de forma contraria al ingreso de la puerta, ¿no? Para que si en algún momento alguien quisiera entrar, por supuesto esta era la fantasía en juego, si alguien quisiera entrar no pudiera. Después, cómo tenía que estar la posición de cada uno de los objetos en la mesa de luz, ¿sí? Por supuesto, la cantidad de veces que se lavaba las manos, que si había tocado una cosa u otra. Digo, bueno, para no estaba en época de coronavirus, no importa. Imagínense en este momento, digamos, alguien con esos síntomas, la verdad, el sufrimiento psíquico enorme. Bueno. A mí lo que me interesa, digamos, de ese relato, digamos, de esa nota al pie, que por supuesto es un caso que allí mismo Freud describe cómo hizo para reubicar esto en relación a la historia y bueno, cómo logra finalmente la liberación de los síntomas, ¿no? Pero Freud tenía un conocimiento pormenorizado de qué objetos había en esa habitación, pero no solamente los objetos que eran objeto de la cuestión, digamos que si él tocaba tal cosa o tal otra, sino todo lo que había. Y esto es muy importante porque los analistas estamos acostumbrados a veces a una versión del analista que no tiene que mostrar mucho su deseo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ese
ese consultorio tiene que estar sin ningún objeto, no se tiene que saber nada de nosotros. Cuando en realidad el consultorio de Freud estaba lleno de sus esculturas, es decir, lleno, plagado de... Su colección semi-obse de objetos. Todo lo que él pensaba, digamos, estaba ahí, en sus relatos, en su consultorio, bueno. Hay como una versión que se fue construyendo del analista como alguien que no tuviera que entrar, ¿sí?, a preguntar por sí mismo, ¿sí? Entonces que debería seguir la línea argumental, ¿no? Y a lo sumo, cuando hay algún quiebre, intervenir allí. Por ejemplo, un caso típico que por supuesto está dentro del trabajo del analista. Esta semana un paciente me relataba toda una escena, digamos, ¿no? Iba pormenorizadamente contando todo, y en algún momento, digamos, nosotros nos preguntaríamos, después yo me pregunté por qué, digamos, ¿no? Pero bueno, él va relatando, supongamos, entre dos personas, una situación que sucede a lo largo de todo un día, y en el medio hay un relato donde dice, tal persona cruzó caminando desde tal a tal, y sigue. Y después sigue con el relato de las dos personas originales. Yo no pude más que preguntar, ¿y por qué me relató esa escena, digamos, de esta persona que venía? Bien, por supuesto que ahí estaba el kit de la cuestión, lo que abrió esa palabra puente que abre ¿no?, a todo lo que estaba en juego. ¿Con esto te referís a la creatividad del inconsciente también? ¿De cómo aparece en mínimos detalles? Aparecen mínimos detalles, pero ahí hay un analista que va siguiendo la línea, ¿sí? Es una de las funciones del analista, por supuesto, ir siguiendo el significante y sobre todo ir siguiendo el afecto que está en las escenas, ¿sí? Ahora bien, también hay otro aspecto, ¿sí?, que es que tiene que ver con lo que yo les contaba, ¿no? Que Freud preguntaba muchísimas cosas. ¿Cómo era la vida cotidiana? ¿Qué le gustaba? ¿Qué no? ¿Cómo, digamos, qué había hecho la semana anterior? ¿Cómo eran sus padres? Pero digo, miles de cosas. La vida es rica, llena de detalles. Y si hay que saber mucho del paciente. Exacto. Si nosotros no sabemos, en la medida de lo posible, por supuesto, pero preguntarle no solo por lo que le hace síntoma, sino fundamentalmente por un montón de cosas que tienen que ver con su vida cotidiana que no habría forma de saberlas, ¿sí? Si no le preguntamos. Entonces, hay que abrir. Abrir, y en la medida en que abrimos, cuando algo aparezca en un sueño, en alguna situación, en un fallido, vamos a tener algo de qué agarrarnos para contrarrestarlo, ¿sí? Porque, se los voy a decir de otra manera. Cuando Lacan dice qué es un significante, ¿no? Dice, es lo que los otros no son. ¿Y qué significa eso para nosotros, para la clínica? Digo, ¿no? Uno dice, bueno... Un significante es lo que otro significante no es. No es, claro, pero digo, este punto de la diferencia, ¿no? Me dice, bueno, pero ¿qué significa eso? Que para que nosotros podamos darle valor a algo que aparece en el discurso, tenemos que tener en cuenta el fondo sobre el cual ese significante tiene algún valor, ¿no? El valor de un significante es ser lo que los otros no son. ¿Y qué es todos los otros? Para eso necesitamos saber mucho de la vida del paciente, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablábamos el otro día de ese sueño, ¿no? De esa paciente que soñó con un serrucho que cortaba una mesa, ¿no? Y que la superficie de la mesa, cuando la describe en el sueño, aparece una palabrita que es exactamente la misma mediante la cual ella me describió su piel en relación a la operación que sufrió. Claro, ¿sí? Es un significante que había usado tiempo atrás, que no es lo mismo que cualquier otro
significante ni otra palabra, digamos. Y si yo no le hubiera preguntado acerca de cómo estaba su piel, no solo la operación, la molestia, el dolor, no solo eso, sino ella, su cuerpo, cómo estaba, bueno, eso había traído todo un relato acerca de, bueno, las cremas que ella tenía que usar y, bueno, y cómo su piel, bueno, había sufrido las consecuencias, digamos, no solo del corte, sino de, bueno, todo lo que tiene que ver con cierta enfermedad. Si yo no hubiera tenido esa información, este sueño donde aparece esta mesa, ¿sí?, y esta superficie de la mesa con esa palabrita, yo no hubiera podido entender nunca que en el sueño se estaba escenificando el corte del bisturí sobre su piel, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esto es lo que me importa mucho transmitirles, la diferencia entre un inconsciente reproductor, ¿sí?, o un inconsciente que tiene marcas, ¿sí?, y que está muy bien y que hay que irlo siguiendo a la letra, como dirían los psicoanalistas lacanianos, digamos, ¿no? Seguirlo a la letra, ¿sí? Pero también ese otro inconsciente, que es un inconsciente profundamente creador y que tenemos que tener confianza en la transferencia. Si ese paciente está contando eso, como decíamos en uno de los vivos al principio, nos está contando algo que suena como casi como anodino, ¿no? Como, bueno, la película que vio el día anterior. Hay que pensar que por algo se lo está diciendo a ese analista, para el cual está reservando un horario, está tomándose la molestia de agarrar el teléfono. Algo el inconsciente nos está queriendo decir. Y la estructura que tiene es que no puede hablar de otra manera que no sea a través de eso, ¿sí? Sí. En el caso, por ejemplo, les quiero contar una cosa más. ¿Les es claro lo que voy contando? Digamos, lo que tiene que ver con una línea del significante y lo que tiene que ver con algo que excede la rigurosidad de la palabra, ¿sí? Y que tiene que ver con la riqueza de incluir las imágenes, los sonidos. Por ejemplo, Violén, te estás refiriendo, perdón que te interrumpa, a esto de que simplemente un significante también puede ser estas imágenes o estas cuestiones que no son una palabra. Exacto. A un eso significante, a que va más allá. A ver, sí, hay una lectura del significante que es el significante completo, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando de el padre importador. Y entonces la paciente se preguntaba, ¿no? ¿Te importo? ¿No? ¿Te importo? Bueno, esto es seguir a la letra ese significante. Pero hay otra riqueza que va mucho más allá, que son las imágenes, que son, por ejemplo, otro tipo de significantes, como uno en particular que creo que es de los más espantosos que yo he escuchado, que era una paciente cuya madre le decía: a vos te cortaron para rica, pero no te cosieron. Horroroso, eso es todo un significante, ¿sí? Uh-huh. Me interesa que digamos, que puedan sentir lo que sucede allí cuando nosotros nos reducimos a, bueno, que si te cosieron, ¿no? Sí. Que si te cortaron. Es la imagen misma de la frase a lo que estás apuntando. Exacto. El significante es: a vos te cortaron para rica, pero no te cosieron. Lo cual tiene, a ver, hay una cosa terrible por parte, digamos, del deseo de la madre, ahí, complicado. Y donde en realidad... Complicadísimo. Por decir poco, ¿sí? Que importa mucho el sonido con el que eso se dice, ¿sí? Es decir, ya lo importante ahí no es
cortar, si como corta, o si coser. Sí, o rico, pobre. O rico, pobre. Digo, claro, esos son los lugares a donde, bueno, si nosotros desarmamos la frase, podemos ir jugando con eso para construir otra cosa, ¿sí? Pero el significante es ese completo. Ahí Javier dice significantes superyoicos si los hay, y es cierto. Ese punto. Algo como buscar más que el enunciado, algo del orden de la enunciación. Exactamente. Miren, ¿saben qué? Esperen, si me esperan 2 segundos, les quiero mostrar eso, justamente eso que nos dice Antonio. Se fue Violén, bueno, la esperamos acá, mientras tanto, en esta tanda comercial. Auspicia este momento, Rayuelas Lacanianas. Volviste rápido, yo ya me estaba preparando para... Miren, no, esperen que lo armo. Miren, esto que ustedes ven acá es el arte de la diseñadora gráfica de los libros, ¿no? Esto es maravilloso. Vamos a aprovechar. Como bien decía son los 2 libros de Violén, para el que no los conoce. Que tienen que ver con esto de jugar rayuela, ¿no? Como con la piedrita nos dirigimos hacia nuestro deseo. Por eso el dibujo que tienen los dos, y por eso, digamos, son uno es continuación del otro, disculpen que esto no es muy... es que en el grafo del deseo, cuyo dibujo está acá en la tapa, Lacan dice, acá abajo está, oh Dios, ¿querés que agarre los míos y los pongo en mi pantalla, no. Violén? No. Así te libero de esta situación. Esto es la línea del enunciado, ¿no? Lo que el sujeto dice y lo que uno cree que dice. Pero esto de aquí arriba es el lugar de la enunciación, la línea de la enunciación. Es aquí donde el inconsciente nos habla. Por eso Lacan dice yo-ye. ¿Para qué pondría un yo? ¿No? Como decíamos, ¿para qué diría yo si el inconsciente no nos estuviera hablando? ¿Sí? El inconsciente se dirige a nosotros y nos dice, yo siento esto. Y eso lo hace interceptando, podríamos decir de alguna manera, la continuidad de ese sujeto que habla desde su conciencia, ¿sí? Entonces, hay que legitimar eso que nos dice y pensar en todas las posibilidades que tengamos para encontrar poder escuchar ese deseo inconsciente, ¿sí? No importa, ¿no? Como yo puse en la reunión, en la convocatoria de mañana, no importa la plataforma que utilicemos. Ese inconsciente tiene que sentir que hay alguien dispuesto a escucharlo. No solo cada palabra. La piedrita. Claro, exactamente. Yo lo que, digamos, se los diría de una manera más. Hay personas que dicen, yo fui a mi primera entrevista y el analista decía, supongamos, ¿no? Esta persona decía, sí, porque fui a no sé dónde, no sé. Y decía, fue. Y se quedó con la palabrita. Ajá, decir, usted dijo que su madre era... Ajá. Claro, y uno dice, a ver, está buenísimo. Bien, lo de alojar, es exactamente eso. Pero a veces se aloja señalando una palabra, pero a veces hay que poder escuchar la línea completa. Y en todo caso, cuando termina, poder señalar, pero la palabra que usted usó fue tal. Pero si uno a cada momento lo detiene al sujeto, diciéndole, esta palabrita, no. Y además, Violén, tomar la frase habla de nuestra libertad como analistas, de decidir también que no es simplemente a un significante palabra, sino que uno puede ampliar esa mirada, ¿no? Exactamente. Recordar que el sujeto surge desde una nada estructural, desde una absolutamente nada, y se agarra a través de los sonidos. ¿Sí? Ese es el primer modo en que el sujeto se agarra al mundo, a través de los sonidos, en el caso de las personas sordas, a través de la vibración. Me toco acá porque vieron que los niños tocan a la mamá aquí, digamos, en el sentido de las vibraciones, ¿sí? Del sonido. Bien, por eso yo la semana pasada les decía, ¿sí? Que lo más
puntilloso de la pulsión, lo escuchan en el tono. Y por eso Freud dice, el sueño, digamos, ¿vale? En tanto se relate, ¿sí? Por eso, porque la palabra, el sonido, es importante y está en la base misma de construcción del aparato. Entonces, cuando un analista se detiene en cada palabrita, ¿sí? No permite que ese sonido discurra, ¿sí? Aún o sea, como cuando un fraseo, como el fraseo exacto, musical, ponele. Una cadencia, un fraseo, cada uno de nosotros habla con un tono distinto, con una cadencia distinta. Son muchos los modos de escuchar lo inconsciente, no se cierren a uno solo. Eso es lo que hoy en particular quería decirles, ¿sí? Yo quisiera acotar con esto de que eso es imposible que haya un solo modo de escuchar también, porque todos nosotros escuchamos desde nuestro lugar también, ¿no? Desde nuestro proceso analítico propio, desde nuestra historia, desde nuestro estilo. Está claro que solo de escucharnos hablar te podés dar cuenta que vos y yo, por ejemplo, tenemos un estilo distinto, porque tenemos otra modalidad de fraseo, porque tenemos otro estilo, y que uno nunca podría llegar a laburar fructíferamente, digamos, intentando imitar el estilo de un otro. Claro. Exactamente. No hay una manera. Tiene que haber tu manera, mi manera. Claro, y si todos los pacientes tienen que entrar en esa misma vía, ¿sí? Claro. Es como muy estructurado, lo humano es muy complejo y el aparato psíquico es genial, es amplio, es creativo. Cuanto más cortos estemos nosotros, como bien dice Lacan, la resistencia es del analista. Somos nosotros los que tratamos que esa complejidad entre, ¿sí? En solamente un modo de escuchar. ¿Okay? Sería ridículo. Sí, pero pasa mucho más a menudo. Obvio, pasa muy a menudo. Y también insisto con esto del análisis de cada uno también, ¿no? Porque es una trampa en la que se suele caer. En el discurso universitario está muy presente esto de cuál es la manera. Y hasta que uno puede volver a construirse uno mismo como analista y no solo como analizante también, es todo un camino. Por eso es tan enriquecedor leer los libros de Violén Foapúpulo, porque están dirigidos para poder pensar todas estas muchas gracias. Ya es la hora, tenemos que cerrar con esto de las resistencias del analista. Gracias, Violén, por compartir tu sabiduría. Gracias a ustedes por acompañarnos cada viernes a las 4:30 y bueno, y traten, si tienen un rato mañana a las 6 de la tarde, denle un lugar, y si no es mañana a las 6 de la tarde que estoy yo, digamos, denle un lugar a Espacio de Líneas de Fuga, porque y que es todos los sábados, o hay varios sábados que van a hacer esto. Hicieron uno el sábado pasado y van a hacer otro más. Exactamente, la semana que viene, que lo vamos a ir publicando también para acompañar en la difusión. Exacto. Buenísimo. Bueno, un gusto. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.